Le bendiga, amados hermanos, es un placer estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar el tema la Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto, y nos basamos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Así es que vamos a estar continuando con esta hermosa lección, la Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto, estudio bíblico número 8. Base bíblica, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 13. Ahí estamos analizando la fiesta judía de la Pascua como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. Asumir la correcta actitud que merece haber sido salvo por la gracia de Cristo y también aplicar la conducta cristiana a un testimonio digno de nuestra profesión. Así es que vamos a continuar, pero antes de eso oramos para dar gracias a Dios por un nuevo día. Padre, Señor, gracias. Te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú seas el que obres a nuestras vidas, que hables a cada uno de nosotros, Señor. Conoce nuestras necesidades, Señor, nuestras situaciones, nuestras circunstancias. Y te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que obres, Señor, en mi vida, en la vida de mis hermanos, Señor, y que sea esta enseñanza de bendición, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, como leímos la semana pasada, vamos a continuar ahora en el versículo, vamos a ver el versículo 12 de esta cita bíblica de Éxodo, versículos 6 al 9. Entonces, vamos a leer aquí Éxodo capítulo 12, versículos 6 al 9, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes en levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hablando del cordero que iba a ser sacrificado para que ellos pudieran ser salvos cuando la muerte pasara ahí por sus puertas, no pudiera entrar a ellos. Entonces, Dios entregó instrucciones sobre el sacrificio del Cordero Pascual, ahí en el capítulo 12, el versículo de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 9, disculpe. Entonces vamos aquí a continuar que el Cordero debía ser inmolado y su sangre puesta en los dinteles de las casas. Esas fueron las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 12, versículos 6 al 9. Después de probar que el cordero era exactamente acorde a los requerimientos divinos, debía ser inmolado. El beneficio de aquella sangre tiene lecciones importantes. El versículo 6 revela que el tiempo entre el escogimiento del cordero y la hora de inmolarlo era de 4 días. Entonces, en aquel periodo se debía probar que el cordero cumplía con los requerimientos acerca de él. Sabemos que esa fue la misma cantidad de tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén, desde su entrada triunfal hasta su última cena con sus discípulos. Entonces tenemos una similitud ahí en cuanto a los días que estuvieron expuestos estos corderos. A partir de aquella cita en el aposento alto, comenzaron a suceder los eventos que llevaron a su crucifixión de nuestro Señor Jesús. Entonces la congregación debía inmolar el cordero entre las 2 tardes. La palabra atardecer es una traducción del hebreo que significa literalmente entre las luces. Entonces se refiere al periodo entre la puesta del sol y la oscuridad. Por Deuteronomio capítulo 16:6 sabemos que fue esa la hora que los hijos de Israel salieron de Egipto. Debemos recordar con gratitud
el día cuando fuimos salvos a través de Cristo y redimidos de la esclavitud y la muerte eterna. Al estudiar, hermanos, el versículo 7, hallamos el mandamiento de tomar de la sangre del cordero y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas que habrían de comer. Debemos recordar que aquella plaga era de muerte. En contraste, la Biblia enseña que la sangre simboliza la vida, y como dice Levítico 17:11. También puede leer Génesis 9:4. Por tanto, Dios le dio la sangre de los animales no para comerla, sino para hacer expiación. En aquella Pascua, por medio de la sangre del cordero, que era símbolo de la vida, se impedía la entrada de las casas del heridor. Así ilustra el valor de la sangre de Cristo, la cual es portadora de vida. Y por esa razón, hermanos, por medio de ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Cordero que tenía que ir y derramar sangre, morir por nosotros para que esos pecados fueran que ya básicamente quitados, pero hay un requerimiento. Para eso el Señor pagó los pecados de toda la humanidad, pero sin embargo la persona tiene el poder y la decisión de decir: yo quiero tomar parte de ese sacrificio. Y es importantísimo, hermanos, que la Biblia nos habla de recordar en la Santa Cena, de recordar lo que sucedió en ese tiempo, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es importantísimo que entendamos las razones de por qué fue hecho ese sacrificio, por qué Él tuvo que morir en la cruz. Y la razón es para que cada uno de nosotros pudiéramos entrar al trono de la gracia, al Padre, ahora ya no directamente por lo que hagamos hecho nosotros, sino simplemente por reconocer el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y entregar nuestra vida a Él y rendirnos a Él. Por medio de ese sacrificio podemos ahora nosotros entrar a la patria celestial. Hemos sido parte de esa bendición que el Señor nos dio y no había otra manera, y la única forma de hacerlo es de seguir las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dejó, que la palabra de Dios nos dice, para poder salvar nuestra vida en este mundo y la muerte no pueda tocarnos, sino simplemente puede destruir nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu va a ir con el Señor. Y esa es la bendición, lo hermoso y lo lindo y lo precioso de servir a nuestro Señor Jesucristo. Miramos aquí que así como un cordero daba su vida para evitar la muerte del pueblo de Dios, la sangre de Cristo impide el efecto letal de pecado en nosotros, como decía, y nos provee en lugar de muerte, vida eterna. El medio por lo cual aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida es la fe. Debemos cultivar una actitud de reverencia ante el bendito sacrificio de Cristo a favor nuestro. Gloria al Señor. El cordero debía ser comido con panes sin levadura y hierbas amargas. Vamos a leer el versículo 12, el capítulo, de Éxodo 12, versículo 8 y 9. Dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino hasta el fuego, su cabeza y con sus pies y sus entrañas. Interesante. Entonces ahí miramos en Éxodo 12, 8 y 9, que la manera como los israelitas debían comer el cordero está llena de lecciones para el creyente en Cristo Jesús. El versículo 8 refiere a que la carne del cordero debía ser comida asada al fuego. ¿A quién no le gusta la carne asada? ¿A quién no le gustan los tacos de carne asada? Conocemos, ¿verdad?, ese tipo de carne que es rica, es deliciosa,
pero había algo, ¿verdad?, que estaba ahí enseñándonos el Señor. Entonces, ello habla del sacrificio de Cristo en la cruz. El fuego es tipo de la ira de Dios sobre el pecado. Por tanto, conviene recordarnos que en la cruz el Cordero de Dios fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Puede leer segunda carta a los Corintios 5:21. Aunque Cristo brindó perdón a muchas personas durante su ministerio público, debemos saber que fue en la cruz donde obró nuestra redención, como lo dice Colosenses 1:20. Por la fe en Cristo, el mundo nos es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Gálatas 6:14 puede leer. Los hijos de Israel debían comer el cordero con panes, sin levadura. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada comenta este hecho como un tipo de nuestra santificación y pureza en Cristo. Por ello cita 1 Corintios 5:7, donde Pablo enseña a los creyentes que deben limpiarse de la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Sabemos que al salir de Egipto, los israelitas no dieron tiempo a que su pan se leudase, como dice Éxodo 12:34. Aquí debemos recordar la recomendación de Cristo a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Con el contexto, Jesús habla de guardarse de la falsa doctrina que practican aquellas sectas religiosas, como lo dice Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Debemos tener bien claro que toda la doctrina donde Cristo no sea el fundamento está leudada de error. Por tanto, los creyentes debemos conducirnos como quienes han experimentado a Cristo y hacer de Él no solamente nuestro único Salvador, sino el Señor de nuestra vida. En otras palabras, Él es nuestra esperanza. Y las situaciones que estamos experimentando aquí en el mundo, en esta vida, en esta circunstancia que es pasajera, que no es eterna, que de una u otra forma vamos a dejar este cuerpo y nos vamos a ir y vamos a tener que ser juzgados. Está expuesto que el hombre muera una sola vez y después el juicio, como dice la palabra en Hebreos. Pero es necesario que entendamos, amados hermanos, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que los años pasan y la vida continúa, estemos nosotros o no estemos con Dios o no estemos con Dios, el plan va a seguir. Y qué lindo y más hermoso es trabajar con el equipo ganador, trabajar con aquel que nos ha dado la victoria ya. Y esa es nuestra esperanza, la razón de que este cuerpo se puede debilitar, este cuerpo puede estar tal vez ya no funcionando muy bien y la situación, las circunstancias sean muy dificultosas, pero nuestro espíritu tiene que estar gozoso, nuestro espíritu, nuestra alma está gozosa porque cada día más se acerca a Dios. Y eso es lo difícil. Como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se oye muy fácil decirlo, pero cada persona tiene su forma de asimilarlo en cuanto a su acercamiento a Dios. Y esa es la razón, hermanos, que entendamos que esta lección tiene que ver mucho con la muerte y cómo Dios nos rescata de la muerte, cómo Dios nos salva de la muerte. No solo la muerte física aquí que los israelitas experimentaron, sino ahora por medio de Cristo Jesús tenemos ser librados no solo de la muerte tal vez física mientras Él nos preste vida, pero hablando ya más espiritualmente, estamos hablando de la muerte espiritual, una muerte en la cual básicamente Él nos libra y pasamos a vida eterna. Aquellos que hemos vivido en Cristo Jesús, que nos hemos guardado para Él, que hemos creído en ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Entonces era necesario hacer eso. Y la razón, hermanos, porque el Cordero tenía que ser sacrificado de esa forma, era
porque Dios quería ver que el pueblo podía seguir esas instrucciones. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir las instrucciones también. Tenemos que acercarnos a Dios cada día, tenemos que creerle a Dios, y el enemigo va a poner duda en nuestra mente, va a poner duda en nuestro corazón por lo que estamos experimentando y las situaciones que estamos pasando. Va a haber duda, va a haber indiferencia en nosotros, pero tenemos que seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar aquí que los hijos de Israel debían comer el cordero con panes sin levadura, como ya leímos ahí. La Biblia de Estudio Senda de Vida Ampliada comenta este hecho como un tipo de nuestra santificación y pureza en Cristo. Por ello cita 1 Corintios 7, donde Pablo enseña a los creyentes que deben limpiarse de la vieja levadura. Gloria al Señor. Entonces, miramos aquí que la sangre del cordero aplicada correctamente salvaría de la muerte a muchos, y en ese tiempo hablando del pueblo de Israel, pero ahora el sacrificio de Cristo no solo salvó a cierto pueblo, sino que estamos hablando ya de toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él fue dado, fue expuesto en este mundo, tuvo un cuerpo y todo, y experimentó la muerte, experimentó el sangrar, experimentó ser sacrificado en una cruz, clavado en una cruz, todo lo que pasó por amor a nosotros. Y esa es la bendición que tenemos, que Dios entiende nuestra situación, nuestra circunstancia, porque Él estuvo en este mundo y Él caminó en este mundo. Los israelitas comerían el cordero ceñidos y calzados para salir libres. Entonces, en esta parte vamos a leer Éxodo 12, capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, hablando del cordero que fue ya asado, ¿verdad? Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñíos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Interesante, diciendo que es la Pascua de Jehová. Vamos a mirar esta parte, como ya dijimos del estudio, que al estudiar el versículo 10, sabemos que no se podía dejar nada del cordero pascual para comerlo en la mañana, y si algo sobrare aquella noche debía ser quemado al fuego. Esto ilustra maravillosamente a Cristo, cuya carne no vería corrupción, como lo dice Salmos 16:10, Hechos 2:26 al 31. Sabemos que Él resucitó incorruptible de entre los muertos, y que los creyentes en Él resucitarán también con sus cuerpos incorruptibles, como dice 1 Corintios 15:52. En el versículo 11 se regula el atavio de los israelitas al comer el cordero. Aquella noche no había tiempo para descansar en casa como su túnica suelta, como era costumbre. Ahora se necesitaba una faja ceñida alrededor de la cintura de manera que pudiese moverse libremente. En aquel tiempo se debía que alguien listo para trabajar para la batalla o para emprender un viaje debía tener los lomos ceñidos. Pablo nos aconseja que para la batalla espiritual debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, como lo dice Efesios 6:14. Realmente la verdad es Cristo mismo. Además debían tener calzados sus pies, y la misma palabra dice que Jesús es la verdad, la vida. Entonces nadie viene al Padre sino solamente por Él. Él es la verdad, y eso tenemos que reconocerlo en nuestra vida, en nuestro ser, de que no hay otra verdad más que solo Él. Realmente la verdad es Cristo mismo.
Además debían tener calzados sus pies. También Pablo nos recomienda calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, ahí en Efesios 6:15. Otra vez Cristo es mencionado aquí, pues se trata de su Evangelio y la manera de conducirnos en esta tierra debe ser acorde a la gran redención que Cristo nos ha dado. Y asimismo debía llevar un bordón en su mano. El bordón era un bastón largo que se usaban los peregrinos para apoyarse. Todo aquello venía unido a la necesidad de comer el cordero apresuradamente. Debía ser así porque en cualquier momento después de que el ángel heridor pasara por Egipto, los hijos de Israel podían oír la voz para salir victoriosos de la esclavitud. Entonces la Biblia habla de la salvación como algo que no puede ser no se puede tratar con pereza. Y aquí ahora el día de salvación, cuando predicamos debemos hablarle al pecador acerca de su decisión por Cristo con sentido de urgencia. Gloria al Señor. Al final del versículo 11 se revela la serenidad de aquel asunto en la Pascua de Jehová. Todo aquello era una provisión directa de Dios, así como aquella era la Pascua de Jehová. Cristo es el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29. El pecado tiene su propio pago, la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, como dice Romanos 6:23. Así que, amados hermanos, tenemos que entender que la sangre del Cordero fue señal de vida para los israelitas. Y ahora la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, es vida para cada uno de nosotros. Él dijo que Él es la vida, la resurrección y la vida y la verdad. Así es que no hay nadie más. No hay otro camino al cielo, no hay otro camino a la patria celestial más que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amado hermano, póngase en rectitud a Dios, que no haya duda en su corazón, que el enemigo no venga a poner esos dardos de enemistad o rencor en contra de un ser querido o en contra de Dios mismo, porque es lo que Él desea, destruir nuestra vida. El faraón no quiere dejarnos ir, el diablo no quiere dejarnos ir, no quiere quitar de nosotros esa carga que ha puesto, ese pecado, y quiere que sigamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que salir en victoria, pero para eso tenemos que seguir las instrucciones que nos ha dejado en la palabra de Dios, y para eso tenemos que creer también en el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Así es que tenemos que seguir adelante, fervientes, no importa lo que esté pasando en este mundo, aunque nos va a afectar en nuestro cuerpo, tal vez va a haber muchas cosas que van a suceder, pero acordémonos que nuestra meta, el plan es de tener vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la meta, hermanos. Nunca en la Biblia nos promete que este mundo vamos a seguir, que este mundo va a ser eterno, sino que somos peregrinos y vamos de pasada. Mientras estemos bajo la seguridad de Cristo, bajo el paraguas del Señor, mientras esa sangre preciosa nos proteja, vamos a estar aquí en esta tierra, en este mundo. Este cuerpo va a continuar, pero cuando el Señor nos llame, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, hermano. Y para eso tenemos que seguir las instrucciones del Señor. Para eso tenemos que hacer nuestra tarea aquí en la tierra para poder tener entrada a la patria celestial. Y no es que seamos cristianos fanáticos, no que seamos cristianos anticuados, no que seamos personas que no salimos de la rutina, sino simplemente se nos recuerda lo mismo todo el tiempo para que el enemigo no empiece a ganar terreno en nosotros. Y es lo que sucede. A un niño se le tiene que recordar las cosas muchas veces y nos desesperamos.
Pero el Señor nos escribió esto para no estarnos diciendo cada rato. Pues el pueblo de Israel estaba diciendo, le estaba profetando, les mandaba profetas, le mandaba esto, mandaba lo otro, y aún así desobedecían. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué alerta se está mandando Dios para que despiertes, para que mires que el Señor está llamándote, que el Señor está tratando de protegerte, de guardarte en sus caminos antes de que venga la muerte? Solamente Él te puede librar. Pero si no estamos con el Señor, si no seguimos las instrucciones, la muerte va a llegar a nosotros. Y no va a ser algo hermoso, lindo, no. Tenemos que entender que esa es una muerte eterna, por la eternidad. Y Dios nos ofrece vida eterna. Así es que, amados hermanos, tenemos que seguir adelante en el nombre del Señor. Los insto que sigan adelante en el nombre del Señor, que glorifiquen a Dios, que ensalcen a Dios, que levanten sus manos aun cuando no hay fuerzas. Levanten sus manos a Dios y denle la honra y la gloria, porque mientras tenga aliento de vida, pueda respirar, el Señor quiere y desea que tú le glorifiques. Y este cuerpo es pasajero. Este cuerpo se va debilitando día a día, pero nuestro espíritu y nuestra alma tiene que estar más fuerte y más ferviente, más fuerte y más cerca de Dios cada día. Eso es nuestra esperanza, eso es nuestra bendición, de poderle servirle a un Dios todopoderoso que es real y verdadero y nos escucha y atiende nuestras necesidades. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, damos gracias a Dios y espero verles el próximo domingo, que sea de gran bendición. Oramos. Padre, Señor, gracias por este hermoso día. Te damos la honra y la gloria, Señor. Síguenos bendiciendo. Gracias por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado, Señor, que haya llegado a un tiempo perfecto a mis hermanos que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.